Entonces, ¿a qué hace referencia la potencia recibida? Es la potencia que recibe la región o que emite la región, ¿cierto? Entonces, esa potencia recibida es ese primer término, menos la integral del S punto de A. Si este término es positivo, quiere decir que la región está recibiendo potencia o está recibiendo energía, y si es negativo, quiere decir que la región está emitiendo energía, ¿cierto? Cuando tanto el vector S como el vector dA van hacia afuera de la superficie, entonces ese punto de A va a ser mayor que cero, este producto va a ser mayor que cero, y con este menos, la potencia recibida va a ser menor que cero, entonces lo que está haciendo la región es que está emitiendo energía. ¿Listo? El caso contrario, cuando el vector S, ingresa a la región y el dA siempre sale de la superficie, entonces ese producto punto entre los dos es menor que cero, por tanto la potencia recibida va a ser mayor que cero, entonces la región está recibiendo energía. ¿Sí? Ese es pues como el significado físico de esa ecuación. Un ejemplo de un sistema que irradie energía electromagnética, que emita energía electromagnética, es el Sol. El Sol es una fuente de energía y está siempre emitiendo energía, entonces digamos que de la Tierra se está percibiendo esa energía que emite el Sol. A la velocidad que se propaga esa energía electromagnética es a la velocidad de la luz. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 1.5 por 10 a la 11 metros. Y se han hecho mediciones de la potencia recibida o la densidad de potencia recibida en la Tierra es de 1.35 kilovatios por metro cuadrado. Resulta que esa energía que está emitiendo el Sol es producto de fusión nuclear o de reacciones nucleares que existen en el interior del Sol, de átomos como hidrógeno que colisionan entre sí y decaen y se convierten no decaen, sino que se mezclan y se convierten en helio, pero entonces en ese proceso de fusión ellos liberan partículas y radiación electromagnética en el espectro, en todo el espectro, desde el infrarrojo, pasando por el visible hasta el ultravioleta y radiación de mayor energía, ¿cierto? Entonces, esos procesos de fusión nuclear que producen energía electromagnética también son debidos a una pérdida de masa. Entonces, uno fácilmente podría calcular cuál es la tasa de pérdida de masa del, del Sol mediante estas relaciones con la ecuación de Einstein, que me dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y de cierta manera puedo obtener cuál sería la vida útil del Sol, ¿cierto? Entonces, como tareita, pues no es calificable, pero como tareita de pronto eh, verifiquen esta parte, cuánto sería la vida útil del Sol. La otra potencia la otra potencia que está al lado izquierdo de la ecuación es la potencia de las fuentes, ¿cierto? Esa hace referencia a la potencia que proviene desde procesos mecánicos, químicos, térmicos, nucleares y entre otros, ¿cierto? Esa es la que yo llamé ahorita la potencia dada por las baterías o por las fuentes. De igual manera, si este producto es positivo, quiere decir que esa fuente le está proporcionando energía a la región, entonces hay un proceso de descarga si tratara de una batería, ¿cierto? O si ese término es negativo, quiere decir que la región está recibiendo energía, es decir, que hay un proceso de recarga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando hay un proceso de descarga, en el conductor aparece un campo eléctrico que produce una corriente eléctrica que circula a través del conductor y llega hasta el polo negativo de la batería. Pero en el interior de la batería hay un campo eléctrico que viene desde la
placa positiva o desde el polo positivo hacia el polo negativo. En este caso, la corriente de salida de la batería es en la dirección hacia el conductor, ¿cierto? Miren que tanto el E como el J tienen direcciones opuestas cuando hay un proceso de descarga. Entonces, ese producto punto entre las dos da negativo, y cuando ya se multiplica con el negativo de la ecuación, esa potencia da positiva, indicando que la batería le está entregando energía al sistema, ¿cierto? Está dando la energía al circuito. En un proceso de recarga, la recarga se hace ingresando corriente a la batería. Entonces, en este caso, la corriente, el campo eléctrico en el interior de la batería sigue estando desde el polo positivo hacia el polo negativo, y la corriente que está ingresando hacia el sistema es en esa misma dirección. Entonces miren que tanto E como J tienen la misma dirección en el interior de la batería, por tanto este producto es positivo, y al multiplicarlo por este menos es negativo, entonces quiere decir que la batería está recibiendo energía, está recargándose. Eso también se puede ver como el interior de un capacitor en el proceso de descarga y en el proceso de recarga. Entonces ya vienen los procesos de consumo de esa energía. Entonces, hay uno de los procesos es el de la potencia absorbida por las cargas, o el proceso para sostener la corriente. Este proceso hace referencia a la potencia que es necesaria o que utiliza la región para mantener una corriente de conducción en el sistema, ya sea que sea un movimiento de iones, o que sea movimiento de cargas libres, o sea la descarga de un tubo de rayos catódicos. Esta expresión también hace referencia a la ley de Joule, cuando la energía o la potencia que se le está suministrando a los conductores se le suministra a la red atómica, provocando colisiones entre las diferentes partículas, y eso provoca fricción, y al mismo tiempo provoca calentamiento. Entonces son pérdidas de energía que, en las que incurre el sistema electromagnético para poder sostener una corriente en el interior del conductor, y ese conductor se va a calentar por ese efecto Joule. Entonces, miremos acá. Este grafiquito me gusta bastante porque expresa las diferentes direcciones que tendría el campo electromagnético el campo electromagnético y el vector de potencia en el interior del circuito. Entonces miren que desde la batería, el campo eléctrico se establece entre el polo positivo y el polo negativo. Como aquí hay una corriente que sale de la batería, entonces esa corriente es una fuente de campo magnético circulatorio, y al hacer el producto cruce entre el E y el H me da un vector de Poynting, un vector S que sale de la batería. Ese vector S implica que la batería le está cediendo energía, ¿cierto? Si trazáramos acá una región cerrada, ¿cierto?, los vectores S saldrían de esa región, implicando que que esa región está cediendo la energía al sistema. Por el conductor, de igual manera, entre el conductor positivo y el conductor negativo se establece un campo eléctrico, las líneas rojas, a la que haber una corriente hay un campo magnético circulatorio, ¿cierto? Se puede verificar con la ley de la mano derecha. Y miren que al hacer el producto cruce entre el E y el H, se observa en qué dirección va viajando el vector de Poynting. Entonces miren que si trazamos la región en esta parte, miren que hay unos vectores de Poynting que entran y hay otros vectores de Poynting que salen. Idealmente, si el conductor no tiene resistencia, entonces aquí no hay un consumo de potencia, por tanto la potencia que sale igual a la potencia que entra, ¿cierto? En esa región. Pero si el conductor tiene resistencia, pues aquí habría un pequeño consumo, pero igual habría
igual el vector de Poynting saldría por esta región, entonces habría una, digamos que habría una transmisión de esa potencia, entonces la potencia sale a través del espacio. Cuando ya llega al conductor, la corriente va en la dirección hacia abajo, el campo eléctrico está en esa misma dirección, desde el polo positivo, este es el polo positivo y el polo negativo, entonces ahí está la corriente, el campo eléctrico, perdón, la corriente está circulando hacia abajo, entonces el campo magnético es circulatorio, y miren que al hacer el producto cruz entre el E y el H, se observa como el vector de Poynting está ingresando a la región, ¿cierto? Si trazamos aquí la región en la resistencia está recibiendo la potencia. Entonces miren que la potencia llegó desde la batería, se transmitió por los cables y llegó hasta el sistema, hasta la resistencia, se consumió en la resistencia. Entonces, el efecto Joule es un fenómeno irreversible en el cual esa energía que se le está proporcionando al sistema electromagnético se convierte en energía cinética para poder hacer que los electrones se muevan a través del conductor, pero esa energía cinética al mismo tiempo provoca colisiones entre los electrones y la red atómica que constituye el material, haciendo que haya fricción entre esas partículas y por tanto calentamiento. Entonces es un proceso irreversible porque esa energía electromagnética se convierte en energía térmica, provocando calentamiento en la resistencia. Nosotros conocemos ese efecto Joule basados en la ley de Ohm, ¿cierto? Y en la ley de Watt, que dice que la potencia igual a voltaje sobre resistencia al cuadrado, o corriente por resistencia al cuadrado, o voltaje por resistencia, ¿cierto? Hay varias formas de expresar esa ley desde el punto de vista de circuitos, pero desde el punto de vista electromagnético, la forma general es esta, en la que implica una relación entre la corriente que circula y la conductividad del cable por el cual está transmitiéndose ese campo eléctrico. El siguiente término es el término para establecer potencia y para polarizar los materiales, ¿cierto? Entonces, en este caso, este es para establecer el campo eléctrico. Entonces, tiene dos componentes. Una que es la componente para establecer y sostener el campo eléctrico en el interior, y otra que es para polarizar el material. Entonces, esta nos da información de cómo el sistema electromagnético consume energía, por ejemplo, en el proceso de polarizar un dieléctrico en el interior de un capacitor, pero al mismo tiempo consume esa energía para establecer el campo eléctrico en el interior de ese capacitor en un proceso de carga, ¿cierto? Estamos cargando el capacitor, estamos cediendo la energía electromagnética al sistema para establecer ese campo eléctrico y polarizar el material. Ese proceso se da mediante la propiedad de capacitancia que tienen los materiales o estos componentes electrónicos en específico, que es la capacidad que tiene un material de almacenar energía en forma de campo en su interior. Entonces, desde el punto de vista de circuitos, se analiza mediante esta ecuación, esa capacitancia está relacionada con la carga y el voltaje aplicado entre las dos terminales, pero desde el punto de vista electromagnético está relacionado con la cantidad de carga que ingresa al capacitor y con la intensidad de campo eléctrico que se establece entre las dos terminales del capacitor. Entonces, en los fenómenos biológicos nosotros vemos procesos de polarización. El interior de la célula está compuesta de muchos, digamos que iones, que son partículas cargadas, son moléculas con una carga eléctrica efectiva. Entonces, al aplicarles campo eléctrico, estos sistemas consumen energía para poder establecer o mover esos iones desde un lado de la célula hacia otro,
y provocar una polarización de la célula o polarización de la membrana o una estimulación eléctrica, cosas que vamos a ver pues más adelante en el curso. El otro término es el necesario para establecer el campo magnético en el vacío o en los materiales y para magnetizar los materiales, ¿cierto? Hay materiales que tienen unos dominios magnéticos que para poder verse alineados esos dominios magnéticos requieren de que el campo magnético les proporcione energía. Este fenómeno también se ve relacionado con el proceso de inductancia, en el cual la inductancia nos da información de la capacidad que tiene ese componente electrónico o la materia dentro del componente electrónico para almacenar energía en forma de campo magnético. Esas dos últimas partes, la polarización y la magnetización, nos llevan a un último término que es la histéresis tanto ferroeléctrica como ferromagnética. Muchas veces los materiales, como yo les mencionaba en clases anteriores, no se comportan de manera lineal, ni homogénea, ni isotrópica. Y muchas veces el camino que utilizan para obtener una magnetización o una polarización no es el mismo que utilizan para perder esa magnetización o esa polarización. Entonces, en este caso, se observan unas gráficas comunes de los materiales ferroeléctricos y ferromagnéticos que cuando se les aplica una intensidad de campo eléctrico para obtener una polarización, digamos que suben por un camino, la relación entre E y P se viene dada por este camino, pero cuando se aplica el campo eléctrico en dirección opuesta, ya la polarización requiere de mayor energía para invertirse. Y cuando se vuelve a aplicar en la dirección opuesta, ya el camino que tiene que seguir es este de acá, ¿cierto? Entonces acá en esta región hay un proceso que se conoce como el remanente electromagnético, que es la energía necesaria para, digamos, despolarizar por completo el material o para cambiar su polarización hacia la otra dirección. Y de igual manera se ve en el proceso magnético. Este es un proceso que es bastante crítico cuando se están diseñando máquinas eléctricas como los motores o los transformadores, porque digamos que esta energía que ustedes ven acá, que se está, eh, que se está quedando en esa área, en el proceso de magnetización, sabemos que, por ejemplo, en un transformador tenemos que hacer circular corriente en AC, ¿cierto? O sea, el campo eléctrico en la bobina va a ser oscilante, de tal manera que el campo magnético producido también va a ser oscilante, entonces el material del cual está hecho el transformador, que es una ferrita, va a tener un proceso de magnetización y desmagnetización constante, y toda esta parte que está aquí encerrada implica un gasto o un consumo de energía que necesita el material para desmagnetizarse y magnetizarse en la dirección opuesta, y eso implica calentamiento. Entonces, en los procesos de diseño de esas máquinas, es muy crítico minimizar el área de estas curvas para poder garantizar que no va a haber un calentamiento en el interior del transformador y que por excesos de energía se vaya a derretir el material o a perder sus propiedades.